Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Como ustedes saben, estamos a casi 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Elecciones que hoy parecen que son menos competidas que hace 4 años, pero eso está lleno de sorpresas como lo vivimos hace 4 años. Y para platicar sobre cómo va la elección y qué implicaciones pueden tener para México, hemos invitado a alguien que conoce por muchos lados muy bien Estados Unidos. Ha sido embajador nuestro en Estados Unidos, ya lleva un buen rato residiendo ahí, es un muy buen politólogo y me refiero, por supuesto, a Arturo Sarucán. Arturo, bienvenido. Hola, Carlos, un placer estar con ambos. Oye, pues te toca una elección complicada ya en Estados Unidos, complicada por la polarización que se ha venido gestando en los últimos 4 años, complicada por, diría yo, al personaje mismo del presidente de los Estados Unidos que pareciera una y otra vez estar dispuesto a transgredir las normas, ¿no? Incluso los códigos de comportamiento político básico. Y además pandemia, Arturo. Entonces, ¿cómo ves el escenario? Sí, Federico, es ciertamente un momento, yo creo que determinante para el futuro democrático de este país. Parece mentira que estemos diciendo esto. Uno de los baluartes de la democracia en Occidente, contra las cuerdas, precisamente por un presidente que ha reventado todas las normas de su investidura, de la convivencia política, del discurso político en este país. Sí, llevamos meses de amenazas del presidente de que no va a reconocer los resultados, de que se está fraguando un complot en contra suya a través del correo por voto postal. Hay que recordar al auditorio, aquí en Estados Unidos, cada estado de la Unión Americana determina las modalidades del voto. Había un número importante de estados que permitían el voto por correo postal, pero como resultado de la pandemia, más de 18 estados se sumaron este año a la modalidad de voto por correo postal, lo cual te ha agregado a 8 millones de estadounidenses más votando por correo postal. Y esto es lo que el presidente ha estado usando para buscar suprimir el voto, para canibalizar el presupuesto del servicio correo postal. Entonces, si bien, como dice Carlos, una diferencia con respecto al ciclo político presidencial del 2016 es que hay mucha más estabilidad y no ha habido tanto movimiento en las encuestas como las hubo en el 2016, y para todo propósito Biden se ha mantenido en una banda que oscila entre el 6 y ahora el 9% como promedio nacional de puntos porcentuales por encima de Trump. Y que, digamos, la elección está tendiendo a favor del ex vicepresidente, y más que en el voto a nivel nacional, ustedes dos lo saben muy bien, donde hay que fijarse es en el voto en las encuestas a nivel estatal, por el papel que 5 o 6 estados van a jugar, los famosos estados bisagra, que pueden votar para uno o para otro lado en el colegio electoral, que es donde se determina la elección. Si bien todo va tendiendo a favor del ex vicepresidente, sobre todo a raíz de este debate totalmente destemplado que tuvimos hace 2 semanas, no hay que descartar, primero, la sorpresa de que otra vez muchos votantes, que les llamo yo de closet, que no se hayan animado a decirle a los encuestadores que pretendían votar por Donald Trump, lo vuelvan a hacer y decanten la elección en los 2, 3 estados que podrían darle a uno u otro candidato la victoria en el colegio electoral. Y segundo, que como a razón de que va a haber estados, Federico y Carlos, que la noche del 3 no van a estar en posibilidades de dar el ganador en cada uno de esos estados, en razón del enorme número de votos por correo postal que van a estar contando y que no pueden empezar a tabular hasta arrancado el día de la jornada electoral. Entonces vas a tener estados que son clave como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que ninguno de los 3 permite, a diferencia, por ejemplo, de Florida, empezar a contar las boletas que han llegado en días previos a la jornada electoral. Vas a tener esos 3 estados muy probablemente sin la posibilidad de dar al ganador esa noche, y ese vacío, Federico y Carlos, es el que muchos temen aquí en Washington pueda ser usado por el presidente para reventar el proceso, para impugnarlo, para movilizar estas milicias de supremacistas blancos que ya la semana pasada andaban con eso de querer secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan,
Es decir, así de cargado y de polarizado está el ambiente y así de importante esta elección para Estados Unidos, pero ciertamente también para México y los nuestros aquí en Estados Unidos. El presidente López Obrador le apostó a Trump. No era fácil decirle que no a un presidente de Estados Unidos que te invita a la Casa Blanca, pero al final decidió ir contra, incluso, entiendo, me corregirás, señales que les mandaron los demócratas, que si iba por lo menos se reuniera con Biden, no los peló, le apostó a Trump. ¿Cuál es, a tu juicio, la implicación de un triunfo de Biden para la relación México-Estados Unidos y para la relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México? Mira, primero lo que realmente importa, la relación entre los dos países, yo creo que no hay mejor escenario que una victoria de Joe Biden, Carlos. Joe Biden ha estado presente en todos los grandes momentos de transformación de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desde el Telecán, es decir, estuvo en el debate del Telecán, votó a favor del Telecán, estuvo en el debate a favor del paquete de asistencia financiera a México en la crisis del 94, el cual también aprobó. Fue fundamental en eliminar, ustedes se acordarán, de ese oneroso proceso de certificación unilateral en materia de drogas que el Congreso emitía año con año contra México. Construyó el nuevo andamiaje de cooperación en materia de inteligencia después de los ataques terroristas en Estados Unidos del 2001, trabajó en el nuevo andamiaje de cooperación en materia de procuración de justicia y seguridad, y estaba presente como vicepresidente cuando empezamos a ver algunos de estos nuevos fenómenos de transmigración centroamericana, sobre todo a partir del verano del 2014, pasando por México, camino a Estados Unidos. Es un hombre que conoce a profundidad la relación con México. Es un hombre que, a diferencia de Trump, sí le importan temas como los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, los pesos y contrapesos en el país, la vigencia y la importancia de organismos autónomos, de los reguladores. El cambio climático. Cambio climático, muy importante. Entonces, vas a tener, si gana Biden, un titular del Ejecutivo que primero va a cambiar la narrativa y la retórica en función de la relación con México, lo cual es un enorme avance y va a regresar a la relación a un cauce mucho más normal, maduro, bajo la premisa de la corresponsabilidad compartida, comparándolo con un presidente Trump que ha usado a México piñata electoral y al que solo le importan los temas de la frontera, los migrantes y ahora el tráfico de fentanilo a través de la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Lo que le importa es su rentabilidad electoral personal. Así es. En términos de la relación con su homólogo mexicano de ganar, mira, Biden no tiene gatos en la panza, no come lumbre. Si bien tomaron nota y no están contentos de la decisión del presidente López Obrador de venir en julio a Washington en pleno arranque de la campaña electoral a reunirse con Trump y a ser utilizado por Trump, porque ahora en todos los spots de la campaña Trump dirigidos a votantes hispanos y mexicoamericanos en particular, salen a relucir esos segundos de salamería en los jardines de la Casa Blanca, donde pues, el presidente López Obrador le dijo a Trump que Trump siempre había respetado a México y que nunca había buscado imponerle a nada. Eso lo han registrado. No me preocupa tanto Biden, Carlos, porque es un hombre que va a buscar reconducir la relación con México. Me preocupa más, eso sí, la bancada demócrata en el Congreso, sobre todo si los demócratas recuperan la mayoría en el Senado y tenemos ahora sí una victoria de carro completo en Estados Unidos, es decir, Biden en la Casa Blanca, una mayoría todavía más profunda en la Cámara de Representantes, que eso es casi un escenario seguro, y la posibilidad creciente de que los demócratas puedan arañar esos cuatro escaños netos que necesitan para recuperar la mayoría en el Senado. Y ahí sí, en temas ambientales, en temas laborales, en temas de aplicación de las cláusulas respectivas en estos temas del TEMEC, ahí va a haber presión, tal y como ya quedó de manifiesto, Carlos y Federico lo recordarán, a los 2-3 días de la visita del presidente a López Obrador a Washington en julio, 100 legisladores demócratas le hicieron llegar una carta manifestando toda una serie de preocupaciones con respecto a la legislación laboral mexicana y al cumplimiento de México en materia laboral de sus compromisos en el TEMEC. Entonces, por ahí sí es donde creo que puede haber algunos ajustes de factura, porque más allá de que la visita le haya caído mal a Biden y sobre todo a su equipo, donde realmente caló y donde realmente generó
anticuerpos importantes fue en el Congreso y en la bancada demócrata del Congreso. En ese mismo sentido, Arturo, de la muy puntual descripción que has hecho de lo que podríamos esperar de Joe Biden, hay un asunto que a mí me preocupa en particular porque de este lado de la frontera pareciera que no hay racionalidad al respecto, que es, digamos, el caminar hacia las energías limpias y el tener un perfil adecuado al Acuerdo de París. Yo creo que ahí puede haber fricciones porque también Biden ha mostrado una convicción muy clara al respecto. Y aquí estamos regresando al combustóleo y regresando al carbón. Entonces creo que ahí puede haber fricciones, ¿no? Sí, sin duda alguna, Federico, e incluso por eso fue que Kamala Harris se dio el lujo de votar. Fue la única senadora de los 4 estados fronterizos con México que votó en contra del TEMEC. Yo tuve una conversación con ella en la víspera de que los senadores emitieran su voto en enero con respecto a la ratificación del TEMEC, y me lo dijo muy claramente. Me dijo, mira, primero, va a haber votos de sobra de la bancada demócrata para garantizar la ratificación del TEMEC. Segundo, es un tema fundamental para mí, el tema ambiental. Es decir, estoy votando en contra del TEMEC por el tema ambiental, es fundamental para mí, es fundamental para mi estado, California, es fundamental para mis votantes, y estoy preocupada que el TEMEC va a permitir al gobierno mexicano, con un presidente que no le importa un presidente estadounidense que no le importa el tema, que no va a haber presión a México por revertir este camino que va a contrapelo de hacia dónde vamos nosotros, hacia donde queremos ver una Norteamérica eficiente, limpia, verde en materia de políticas energéticas, y hacia donde quisiéramos reinsertar a Estados Unidos si ganamos, llevando a Estados Unidos de regreso al Acuerdo de París. Entonces ahí sí, ese es uno de los temas en donde Biden, Kamala Harris, una bancada demócrata en ambos recintos legislativos seguramente van a presionar mucho más a México en este tema. ¿Cómo lo presionarían? ¿Cuáles son los instrumentos que tienen? Pues mira, hay de todo, Carlos. Hay desde el uso del atril y el poder que te da el atril de la Casa Blanca o de algún comité importante en el Congreso. Es decir, el hacer un pronunciamiento o el mandar una carta, pues siempre cala, sobre todo con un gobierno que no le gusta mucho que haya pronunciamientos desde fuera hacia los temas de política interna. Pero luego también tienes temas de vigilancia del TEMEC, en donde pues, ahí puedes apretar tuercas y puedes generar algún nivel de tensión. Ahora, finalmente, en el discurso de Biden pareciera, digamos, un discurso mucho más universal. A lo que me refiero es menos enfocado a país por país. En este caso, como bien lo decías, el presidente Trump agarró a México de piñata, ¿no? Si uno revisa lo que ha dicho el presidente Biden, es como mucho más aséptico en sus pronunciamientos internacionales, lo cual creo que caerá muy bien si llega a la presidencia, ¿no? Primero adjetiva mucho menos, Federico, no hay la satanización de países. Segundo, pues es un hombre que ha jugado un papel importantísimo en la política exterior de Estados Unidos durante décadas y va a tener la misión de regresar a Estados Unidos a ser una parte importante en la construcción de un andamiaje del sistema internacional basado en reglas, y eso es buena noticia para todos. Claro. Arturo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ya veremos en 3 semanas qué pasa, no falta tanto, y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo a ambos, gracias por la invitación para acompañarnos. Mil gracias, Arturo, de verdad. Nos vemos la próxima emisión aquí de Primer Círculo. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.